Jonás era un profeta de Dios, muy importante, pero este profeta recibe como un mandato de parte de Dios. ¿Sí? Jonás era un hombre que amaba a Dios, pero por ser profeta también podía saber lo que iba a suceder. Entonces, la Biblia menciona que la ciudad a donde Jonás estaba siendo llamado era la ciudad de Nínive. Dios deseaba que los habitantes de Nínive, que eran como 120,000 personas, procedieran al arrepentimiento. Era una ciudad muy violenta, era una ciudad que hacía desastres después de que vencía a su enemigo, y era uno de los enemigos del pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Y pues Jonás, ¿verdad?, sabiendo todos estos antecedentes, ¿verdad?, pues que quería ir, ¿verdad? Y pues él fue elegido como dentro de los israelitas como profeta para ir y dar un mensaje. Entonces, la ciudad de Nínive pues era también idólatra y tenía muchas características que no honraban a Dios. Pero Dios en su misericordia manda a un profeta para que le dé las buenas noticias. En medio de una circunstancia muy complicada, aún Dios tiene misericordia. Y quiero que podamos leer un poco sobre el libro de Jonás. Y te voy a leer que cuando Dios llama a Jonás, ¿qué es lo que hace Jonás? Y yo quiero que vayamos de la mano con Jonás para saber que a veces tenemos actitudes muy similares a las de Jonás. Y ahorita Israel leía sobre Filipenses y realmente también se relaciona, y creo que te va a gustar esta gran historia, pero verídica porque está dentro de la Biblia. Y te voy a decir que también esto viene a nosotros como personas. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Estas actitudes también pueden ser nuestras. A veces huimos más de Dios que venir y descansar con Él o entregarle todas nuestras circunstancias, y en lugar de huir de Dios, poder escuchar su voz y acercarnos a Él. Porque cuando no nos acercamos a Él o cuando huimos de Dios, siempre hay desastres. Y vas a ver ahorita lo que le pasa a Jonás. Fíjate, dice: descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Te pregunto, ¿tú crees que se podía escapar de Dios, aun cuando compró su boleto y se fue en el barco, en sentido contrario a la ciudad de Nínive? Yo creo que no, ¿verdad? Porque la Biblia lo menciona, que él no pudo escapar. Decirle no a Dios es decirle sí a un desastre. Entonces, ahora bien, el Señor mandó un poderoso, entonces, cuando sucede esto, él se va en el barco, pero una vez que está en el barco, dice que Dios envió un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Imagínate eso. A veces sucede también esto en nuestra vida. Cuando no obedecemos a Dios, de veras que se desata un desastre, ¿sí? Por no obediencia. Entonces, todos ahí muy asustados, los que estaban en el barco, los tripulantes del barco, están clamando cada uno a su Dios y qué había pasado. Y entonces ellos deducen: seguro que hay alguien dentro del barco que no obedeció a su Dios. Algo está pasando. Entonces, y pues Jonás, ¿verdad? Como él está bien seguro que está huyendo de Dios, no quiere saber sobre esta orden, ¿verdad? Dice que él estaba dormido, quizá descansando, ¿verdad? Y lo mandan a llamar. Oye, ¿qué crees que está pasando? Él inmediatamente dice: ay, pues saben que se trata de mi Dios. Él está haciendo todo esto porque yo no obedecí. Pero miren, tan fácil que se puede calmar esta tormenta. Solo tómenme a mí y arrójenme al mar. Y ellos dijeron: no, ¿cómo te vamos a arrojar al mar? Sí, hágalo. Y una vez que ustedes lo hagan, mira, la tempestad va a calmarse. Entonces, pero ellos insistieron, Jonás insiste, pero ellos insisten en no querer hacerlo. A final de cuentas, ellos lo oran y lo avientan. Y ahí fue donde se lo come un gran pez.
Y esto es algo simbólico, pero no vamos a ir ahí, pero está hablando de cuando él está 3 días en el vientre de la ballena, y después de 3 días la ballena lo vomita precisamente en las playas de Nínive. Entonces ahí queremos ver cómo que nosotros podemos detener nuestra tempestad. ¿Cómo puedo yo detener la tempestad que vivo? Porque realmente este es un tiempo de reflexión para todos, ¿verdad? Porque sea que has leído la Biblia, sea que nunca la has leído, es un tiempo de reflexión. Todos los días son tiempos de oportunidad con Dios, todos los días son tiempo de reflexión. Y Él, creo también que en este tiempo nosotros podemos decir, ¿por qué esta tempestad en mi vida? ¿Por qué esta tormenta en mi vida? ¿Estoy huyendo de Dios? ¿O estoy yo de veras alineado o alineada en lo que Dios me ha llamado? Todos somos creación de Dios y Dios desea que todos seamos llamados hijos. Entonces, aquí sucedió esto y lo tuvieron que enviar al mar. Entonces, dice que este pez que se lo traga, ¿verdad? Es algo simbólico. 3 días estuvo en el vientre de la ballena y a los 3 días él es vomitado de la ballena. Esto está simbólicamente está hablando de los 3 días que Jesucristo está en la tumba cuando Él muere y luego resucita para traer las buenas noticias de resurrección, que era lo que ya había hablado Él. Entonces, cuando Jonás llega a Nínive, fíjate lo que pasó aquí. El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Por mucho tiempo que demores en obedecer, a final de cuentas Dios hará su voluntad. ¿Sí? Nadie puede ir en contra de la voluntad. Aparentemente se hace lo que tú dices, pero a final de cuentas Dios hará lo que Él dice, porque nada está fuera de la voluntad de Dios. Entonces Él dice, pasó este tiempo, Él se fue en el barco, pasó la tempestad, no había necesidad de vivir una tormenta, no había necesidad de vivir tres días en un pez, ¿verdad? Y que de manera forzada llegara a las playas de Nínive. Con haber obedecido hubiese bastado, mas sin embargo hay un plan divino y había un propósito en esta historia. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 4 días Nínive será, dentro de 40 días Nínive será destruida. Esto fue lo que fue a proclamar Jonás, el profeta. Estaba dando un mensaje, no habla mucho de lo que era el mensaje, pero él estaba proclamando un arrepentimiento porque iba a venir destrucción sobre la ciudad en 40 días. ¿Sí? Entonces, este mensaje llega a oídos del rey, y entonces el rey de Nínive dice que bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, y entonces el rey dice que convocó a tiempo de oración, a tiempo de ayuno, a tiempo de arrepentimiento, y dice que hubo un decreto en la ciudad. Todos, esto me recuerda lo que la semana pasada hubo una proclamación de oración y ayuno por nuestra tierra, por todas las naciones de la tierra. Cuando todos nos unimos bajo el mismo sentir, bajo la misma visión, que es clamar a Dios, orar a Dios para que Dios detenga lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Que es una pandemia. Entonces, esto no es para caer en pánico. Nosotros lo vemos, podríamos decir, es que no podemos ignorar lo que está pasando. Sí, no lo ignoramos, pero sí también es importante que dependamos de un Dios todopoderoso que puede someter todas las cosas bajo su autoridad. Cuando lo vemos con el rey de Nínive, él hizo algo importante. Él oyó, él creyó y animó a todo su pueblo a que se arrepintieran, y que él da un mensaje tan importante de ayuno, porque él deseaba que Dios cambiara la historia de su vida, la vida de su ciudad.
Y yo creo que nosotros también podemos hacer eso, someter todo a Dios y cambiar la historia de nuestra nación, la historia de nuestra tierra, ¿sí? ¿Cómo? Pues creyendo y haciendo lo que Dios dice. Creo que este es un tiempo no tan solo de reflexión, porque yo puedo reflexionar hoy y no hacer nada. Reflexionar significa que voy a empezar a hacer la diferencia. Voy a empezar a hacer algo diferente a lo que yo estoy haciendo. Tengo que convocar a mi familia a hacer las cosas de diferente manera. Convocar a la familia quizás a una reunión de perdón, de reconciliación, de comunicación, de convivencia, donde tenemos nosotros que reflexionar y mirar o levantar los ojos al cielo y pensar que esta es nuestra oportunidad con Dios. ¿Sí? Esta es una oportunidad que Dios nos está dando. Y mira lo que convoca el rey. Nadie puede comer ni beber nada, dijo él, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe de orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Este fue un llamado, fue una convocatoria a la ciudad. Y yo creo que este tiempo es una convocatoria, un llamado a nuestra nación, un llamado a la tierra, a todos los habitantes, a hacer una diferencia. Él está diciendo, toda persona tiene que orar intensamente a nuestro Dios, apartarse de los malos caminos. Dice también, y abandonar toda su violencia. Violencia no es únicamente cuando escuchamos de algún delincuente en las calles. Violencia también hay dentro de un hogar. Violencia también hay entre la familia. ¿Sí? Podemos tener padres violentos, hijos violentos o toda una familia viviendo en violencia, y no tan solo porque haya golpes, violencia física, también hay violencia verbal, psicológica. De diferentes maneras estamos nosotros teniendo violencia en nuestros hogares, en nuestra nación. Dios está haciendo un llamado a Jonás, un mandato a Jonás: ve y dales mi mensaje a la ciudad de Nínive. Dale un mensaje a esta tierra. Hoy estamos teniendo el mensaje porque Dios no quería más violencia. Dios quería dar una oportunidad a esta ciudad, a esta gente, que se arrepintieran y se reconciliaran con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no quiere destruir. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de misericordia, un Padre que nos ama. Pero es necesario que nosotros miremos a Dios, levantemos los ojos al cielo en este tiempo. Dice, ¿quién sabe? Dice, puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y nos destruya. Todavía hay oportunidad. Todavía tenemos una oportunidad con nuestra familia, tenemos una oportunidad con nuestros hijos tienen una oportunidad con nosotros como padres, nuestro matrimonio todavía tiene una oportunidad. Basta con hacer lo que Dios dice: me voy a arrepentir y le voy a buscar en este tiempo. Y no más violencia ni más maldad en mi hogar, porque esta puede ser mi nación. Podríamos decir la nación de México, cualquier otra nación o una nación. Todas las naciones de la tierra son importantes. Y solo puedo pensar en las lejanas o en mi nación. Pero mi familia, mi hogar es una nación. Y ahí es donde yo tengo que traer paz en medio de contienda, paz en medio de conflicto. Tú has sido llamado para ser un pacificador, un reconciliador en medio de tu familia. Es el tiempo que te levantes y digas: voy a poner un alto a lo que estamos haciendo y voy a realmente hacer de mi familia lo que Dios dijo en un principio, cómo tenía que ser la familia. Y está diciendo, cuando Dios vio lo que había hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Pero Dios vio lo que el rey hizo y vio todo lo que la gente hizo. Dios no nos llamó nada más a nuestra gente, no a nuestra cultura. Dios nos llamó a toda la humanidad a traer una buena noticia. Tú dices: no se lo merece
No se merece que yo le dé una buena noticia, no se merece mi perdón, no se merece que yo vaya y le predique las buenas nuevas de salvación a esta persona tan violenta, o a este que me ofendió, o a aquel que se ha dicho mi enemigo, aquel que murmuró. Yo creo que no debo de ir a dar una buena noticia a esa persona. Jesús no tuvo excepción de personas. Él vino a la humanidad por todos. No dijo solo los buenos o solo los pecadores. Él dijo todos, por amor. Entonces nosotros tenemos la gran comisión como hijos de Dios, como aquellos que hemos creído en Dios, de traer buenas noticias aún a las personas que crees que no tienen oportunidad, que no son dignos, que no se lo merecen. No, porque Dios no mira lo que nosotros miramos. Dios no siente con el corazón que nosotros sentimos. Él es un Dios bueno. Y mira, ahora te voy a explicar por qué estaba tan molesto Jonás y por qué estaba tan rebelde en querer obedecer. Ya te dije que Nínive era una ciudad perversa y enemiga. No quería ir allá. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a suceder. Mira, dice que este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó a Dios. Estaba muy enojado Jonás. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? O sea, él ya lo sabía. Pero por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Dice, estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Era lo que Jonás le dijo y por eso estaba tan enojado de saber que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios tan bueno, que no le cabía en la cabeza que le pudiera dar una oportunidad a una gente tan violenta, a una gente asesina y de todas las malas características que él tenía de esta ciudad. O sea, no podía, no le cabía en su corazón a Jonás, ¿verdad? Y así podemos pensar, ¿por qué yo tengo que darle una oportunidad a esta persona? ¿Por qué yo tengo que perdonar? ¿Por qué yo tengo? No. O sea, es porque Dios es un Dios bueno, porque Él es lento, dice, para la ira y grande en misericordia y tiene un amor inagotable. Eso me fascina saber de Dios, que Él tiene un amor inagotable, que es un Dios bueno, un Padre bueno, es un Dios que siempre te abraza. Él no lleva un registro de cuántas veces te equivocas, de cuántas veces fallas. Él no lleva registro de eso. Él lleva cuenta de que un día mirarás al cielo, vas a arrepentirte, vas a pedir perdón y Él te va a abrazar. Para mí es algo simbólico el estar en la cruz con los brazos extendidos. Para mí muestra que Él siempre tiene los brazos abiertos para aquel que quiere venir con Él y Él le va a abrazar y le va a perdonar y le va a dar el regalo precioso que se llama vida eterna. Y mira lo que sucede acá. Ahora bien, el Señor, Dios proveyó, bueno, para esto estaba tan enojado, dijimos que pues se fue, dice que se fue a la otra ciudad, Jonás, y dice que luego él se sentó bajo la sombra de una enramada mientras esperaba ver lo que acontecería en la ciudad. Él se sentó así como a lo alto, voy a ver qué sucede allá en la ciudad, ¿sí? Él pensó que iba a haber destrucción, pero no la hubo. Y está bien, dice, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera ahí y pronto se extendieron sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Hacía tanto sol, estaba ahí tan enojado, imagínate, enojado con un sol de 40 grados, ¿te imaginas? Quizás sobre la arena. Y Dios le proveyó una enramada y le cubrió la cabecita y le dio una rica sombra y se puso contento, ¿verdad? Entonces, pero al día siguiente dice, pero Dios proveyó también un gusano. Al amanecer del día siguiente el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así.
Entonces Dios le dijo a Jonás, le hace una pregunta: ¿te parece bien enojarte por la planta que murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. O sea, ¿quién a veces se enoja hasta el grado de quererse morir por el enojo? O sea, eso es algo insólito, pero de veras que algunas personas se llegan a enojar hasta desear la muerte, como Jonás. Entonces el Señor le respondió: ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar animales. ¿No debería yo de sentir lástima por esta gran ciudad? O sea, ¿cuántas personas a nuestro alrededor pueden tener, dice, ceguera espiritual? No conocen a Dios. No justifico a las personas que son violentas, o no justifico a las personas que no viven conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Es que no han conocido a Dios. Nunca han escuchado de quién es Dios, y ni nunca nadie les ha dicho o invitado a leer la Biblia. Pero tú que conoces, tú que me escuchas y estás ahí en tu hogar sabiendo las buenas noticias de años, muchos años atrás, y hubo quizás en tu corazón un poquito de desánimo y no quisiste volver a tomar las escrituras para leerlas, yo te animo a que tú levantes de nuevo, como le dijo Dios, levántate y ve y lleva un mensaje a esta ciudad. Es el tiempo de que nos levantemos. Yo te invito a levántate, toma de nuevo las escrituras, recuerda lo que Dios hizo por ti, y sabes que es importante que te levantes ahora y empieces a dar el mensaje que Dios nos envió a dar a aquella persona que no le conoce, que nunca escuchó, aquella persona que vive en violencia o en tristeza, en amargura, en falta de perdón, en conflicto, aquella persona que no le conoce, o aún aquella persona que una vez le conoció y se desanimó. Es el tiempo de que nosotros levantemos los ojos al cielo y enderecemos las sendas que hemos trazado de manera equivocada y miremos a Dios en arrepentimiento. Y aquel que está listo para llevar las buenas noticias, te animo, levántate y cumple con el mensaje. Esto es lo que dice el libro de Jonás. Entonces, si tienes alguna petición de oración, escríbenos, déjanos un mensajito. Si deseas algún estudio bíblico, quizás no seas de nuestra ciudad, pero pudiésemos ayudarte a conducirte a alguna iglesia que conozcamos dentro de tu ciudad. Así es que déjanos tu mensaje y vamos a estar muy complacidos en contestarte y estar orando por tus necesidades. Dios te bendiga, ha sido un placer estar aquí.